El cambio climático agravará la pobreza extrema en África. El cambio climático ha causado sequía y hambruna en Madagascar. Y bueno, los más afectados son los niños. Diariamente migran más de 5.000 personas vía marítima debido a la pobreza del país. África es un continente de contrastes, rico en recursos naturales, pero con altos índices de pobreza. A lo largo de la historia, numerosos factores geopolíticos, sociales y económicos han contribuido a esta paradoja. En este video te explicaré de forma clara y estructurada las causas del empobrecimiento en África, desde la colonización y la trata de esclavos hasta conflictos, fronteras arbitrarias, desigualdades, problemas económicos, problemas educativos, sanitarios y de gobernanza. Pero no solo esto, sino que también presentaré un contraejemplo positivo, el caso de Mauricio, uno de los países más prósperos del continente, para analizar cómo ha logrado un alto grado de desarrollo y qué lecciones le puede ofrecer al resto del continente. Factores históricos: colonización y trata de esclavos. La colonización europea de África fue un proceso que explotó al continente durante los siglos XIX y XX, dejando secuelas profundas. En la Conferencia de Berlín de 1885, las potencias europeas se repartieron África de forma unilateral, trazando fronteras artificiales sin respetar a las poblaciones locales. Durante la colonización, las potencias abolieron estructuras económicas tradicionales e impusieron economías extractivas. Materias primas, minerales y cultivos comerciales e incluso personas fueron explotadas para beneficio exclusivo de Europa. Se introdujeron impuestos coloniales, monedas europeas y se destruyeron industrias locales, volviendo las colonias dependientes de la metrópoli. En palabras de un autor, África ha tenido mala suerte, ya que África es un tesoro, pero ese bendito tesoro, repleto de recursos naturales, pasó a ser un lastre para África. En efecto, la riqueza africana se convirtió en objeto de saqueo y no motor de desarrollo local. La trata de esclavos precedió y acompañó a la colonización, con efectos devastadores para el continente. Entre los siglos XVI y XIX, se estima que más de 12.500.000 africanos fueron capturados y enviados como esclavos a otras partes del mundo, arrancados de sus tierras y comunidades. Además, otros 14 millones de personas, y en su mayoría mujeres, fueron vendidas dentro del comercio de esclavos hacia el mundo islámico. Esta sangría humana no solo despobló regiones enteras, sino que destruyó estructuras sociales y económicas. Estudios sugieren que alrededor del 72% de la brecha de ingresos entre África y el resto del mundo no existiría sin ese pasado colonial, y prácticamente todas las diferencias de ingreso con otros países en desarrollo desaparecerían. En términos prácticos, la herencia esclavista y colonial privó a África de generaciones de mano de obra, frenó la formación de una clase media local e impidió la capacitación de profesionales africanos. Por ejemplo, en 500 años de dominio portugués en Mozambique, ningún mozambiqueño pudo formarse como médico, ya que las escuelas coloniales solo admitían europeos. Esto ilustra cómo la colonización no solo explotó los recursos, sino que también negó la educación y las oportunidades a la población local, causando un retraso enorme en capital humano. La descolonización llegó en su mayoría a mediados del siglo XX, entre las décadas de 1950 y 1960. Pero África heredó estados artificiales y débiles. Tras las independencias, muchos países quedaron con economías monoproductivas. Una economía monoproductora es aquella que depende en gran medida de la producción y exportación de un solo producto, como podría ser el caso de Nigeria con el petróleo o de Botsuana con los diamantes. Pero además quedaron con una alta deuda externa, escasez de infraestructura y fronteras trazadas sin criterio étnico ni geográfico, lo que sembró las semillas de conflictos futuros. Factores geopolíticos, conflictos, fronteras e injerencias. Tras el fin de la colonización formal, África enfrentó intensos conflictos políticos y militares que lastraron su desarrollo. Muchas de estas guerras y golpes de estado tienen raíces en el periodo colonial. Las potencias europeas dejaron fronteras arbitrarias que agrupaban a etnias históricamente rivales o dividían a comunidades afines en distintos países. Esto provocó tensiones internas desde el nacimiento de los nuevos estados. Por ejemplo, la guerra civil nigeriana en los años 60, los conflictos entre Etiopía y Eritrea o las luchas entre grupos en Congo y Sudán se alimentaron de estas divisiones coloniales artificiales. Como señala Amnesty International, muchos países africanos fueron trazados por potencias coloniales europeas. Se agruparon a grupos étnicos diversos, desencadenando disputas posteriores. Esto derivó en golpes de estados recurrentes, especialmente entre las décadas de 1960 y 1980, y en guerras civiles que devastaron economías y sociedades. Otro factor geopolítico clave fue la Guerra Fría. Durante la segunda mitad del siglo XX,
África se convirtió en terreno de disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas superpotencias apoyaron a distintos regímenes o grupos rebeldes para asegurar su influencia estratégica, militarizando el continente y prolongando conflictos locales. Países como Angola, Mozambique, Etiopía o la República Democrática del Congo sufrieron guerras en las que fluían armas y fondos extranjeros, agravando la violencia. Este periodo, calificado como desastroso para el continente africano por Taylor, llenó a África de armas y aumentó la inseguridad. Muchos dictadores militares africanos recibieron respaldo externo, de afuera del bloque occidental o soviético, a cambio de alinearse ideológicamente, lo que entorpeció la democratización y mantuvo en el poder a élites poco preocupadas por el bienestar de sus pueblos. Incluso tras la Guerra Fría, la injerencia extranjera continuó bajo nuevas formas. Grandes potencias y empresas multinacionales han seguido teniendo intereses en África, por sus recursos estratégicos, petróleo, minerales raros y diamantes, o por su posición geopolítica. Ejemplos son la persistente influencia de Francia en asuntos internos de sus excolonias, el apoyo de potencias a gobiernos aliados a cambio de acceso a recursos, o más reciente la fuerte presencia económica de China, que se convirtió en el principal socio comercial de África. En el 2013, el comercio entre China y África superó los $200.000 millones, más del doble que el de Estados Unidos con África en ese mismo año. Si bien la inversión extranjera puede impulsar la infraestructura y el comercio, también se le critica como neocolonialismo económico cuando se acompaña de endeudamiento insostenible, acuerdos desiguales o apoyo a líderes corruptos. La continua competencia geopolítica en suelo africano, ya sea por influencia militar, lucha antiterrorista o acceso a materias primas, a menudo ha priorizado intereses externos sobre las necesidades de desarrollo humano en la región. África ha cargado con un entorno geopolítico difícil, estados jóvenes e inestables, divisiones internas legadas por el colonialismo y un tablero internacional que frecuentemente ha visto al continente como un escenario donde disputar poder o extraer riqueza, más que como un socio. Los conflictos armados y las intervenciones extranjeras han frenado inversiones productivas, desviado fondos a gastos militares y causado crisis humanitarias, perpetuando así las condiciones de pobreza en el continente. Factores sociales: desigualdad, educación, salud y corrupción. Además de la historia y la geopolítica, una serie de problemas sociales y de gobernanza internos han contribuido al subdesarrollo en África. Entre los más importantes están la profunda desigualdad económica, las carencias en educación y salud, y la corrupción sistemática en muchas instituciones. Estos factores impiden que el crecimiento económico beneficie a la mayoría de la población y dificultan la salida del círculo de la pobreza. Desigualdad y exclusión económica. África es, junto con América Latina, una de las regiones más desiguales del planeta en términos de distribución de ingreso. Incluso en países de renta media, la brecha entre ricos y pobres es extrema. Un caso muy ilustrativo es el de Sudáfrica, que el Banco Mundial señala como el país más desigual del mundo. Allí, el 10% más rico de la población acapara más del 80% de la riqueza nacional. Tras el fin del apartheid en 1994, Sudáfrica heredó una estructura económica donde la minoría blanca controla la mayor parte de los activos y la mayoría negra padece altas tasas de pobreza y desempleo. A 30 años de aquella transición, la raza sigue siendo un factor clave en la desigualdad sudafricana, explicando el 41% de la brecha de ingresos. Más en general, el legado colonial dejó sociedades altamente estratificadas. Según informes, casi todos los países con niveles muy altos de desigualdad están en África subsahariana. Esto significa que, incluso cuando hay crecimiento económico, sus beneficios se concentran en una élite, mientras amplias capas de la población siguen en la miseria. Pero la desigualdad no es solo económica, sino también territorial y de género. Las zonas rurales africanas suelen estar mucho más empobrecidas que las ciudades con menos servicios y oportunidades. A su vez, las mujeres enfrentan desventajas adicionales. Por ejemplo, tienen menor acceso a la propiedad de la tierra y sufren mayores tasas de analfabetismo, lo que limita su participación económica. Esta desigualdad multidimensional genera un círculo vicioso. Los excluidos tienen menor acceso a educación y salud, lo que reduce su productividad y perpetúa la pobreza. Un informe del Banco Mundial sobre África Austral concluyó que el legado de segregación racial y el espacio sigue reforzando las desigualdades en países como Sudáfrica, Botsuana o Namibia. Educación y capital humano. La educación es uno de los pilares del desarrollo y en África subsahariana ha enfrentado grandes retos. Durante la colonización, la población africana fue excluida de la formación avanzada. Tras la independencia,
Los nuevos gobiernos hicieron esfuerzos por ampliar la educación básica, con cierto éxito inicial. Sin embargo, la región sigue presentando los indicadores educativos más bajos del mundo en muchos aspectos. Por ejemplo, la tasa de alfabetización de adultos en África subsahariana es apenas del 65,6% en 2019, la más baja entre todas las regiones. Esto implica que más de 1 de cada 3 adultos no sabe ni leer ni escribir, lo cual limita seriamente sus oportunidades laborales e incidencia cívica. En cuanto a la escolarización, ha habido progresos pero insuficientes. Las matriculaciones en educación primaria han mejorado, pasaron del 35% en el año 2000 al 57% en el año 2018 en promedio regional, gracias a las políticas como la gratuidad de la enseñanza básica en varios países. No obstante, África subsahariana sigue teniendo la mayor población de niños sin escolarizar del mundo. 1 de cada 5 niños en edad primaria no asiste a la escuela, y más de la mitad de los adolescentes de secundaria tampoco. Esto se debe a causas económicas, familias que no pueden costear uniformes o materiales, distancias geográficas como comunidades rurales y sin escuelas cercanas, conflictos armados que cierran colegios y también prácticas culturales, ya que en algunos lugares se prioriza que los niños trabajen y que las niñas se casen jóvenes, trucando su educación. Además del acceso, la calidad educativa es un desafío. Muchas escuelas carecen de infraestructura adecuada, materiales didácticos y profesores bien formados. Se estima que en África subsahariana hasta un 80% de los alumnos de educación primaria no reciben enseñanza en su lengua materna, sino en idiomas coloniales, como el inglés, francés o portugués, lo que dificulta la comprensión. El resultado de estas carencias es alarmante. Según el Banco Mundial, casi 9 de cada 10 niños africanos de 10 años no pueden leer y entender un texto simple. Esta pobreza de aprendizaje augura dificultades para que las próximas generaciones adquieran habilidades profesionales y salgan de la pobreza. Sin una educación de calidad, el capital humano africano se ve mermado, limitando la innovación, la productividad y la capacidad de los países de moverse hacia sectores económicos de mayor valor añadido. Salud y esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer en África es la más baja del mundo. De hecho, los 10 países con menor esperanza de vida son africanos, todos por debajo de 60 años. Países como Sierra Leona, República Centroafricana o Chad tienen una esperanza de vida de apenas 52 a 54 años, comparadas con más de 80 años en Japón o España. Si bien, desde 1950 la esperanza de vida global subió de 46 a 72 años, gracias a los avances médicos, en África el progreso ha sido más lento y desigual, en parte por la persistencia de enfermedades, conflictos y sistemas de salud frágiles. África ha sido epicentro de algunas de las peores crisis sanitarias modernas. La pandemia del VIH afectó devastadoramente al sur de África. En Botsuana, Zimbabue y Eswatini, la prevalencia del VIH llegó a superar el 20% de la población adulta a inicios de los años 2000, reduciendo la esperanza de vida y dejando millones de huérfanos. Enfermedades infecciosas prevenibles, como la malaria, la tuberculosis o el sarampión, siguen cobrando muchas vidas por falta de acceso a atención básica y vacunas en ciertos lugares. También, la reciente pandemia del COVID-19 golpeó a la economía y sistemas sanitarios africanos, aunque el impacto sanitario directo fue menor que en otras regiones, posiblemente por la pirámide de edad más joven. Un indicador especialmente preocupante es la mortalidad materna e infantil. África subsahariana tiene las tasas más altas de mortalidad de mujeres por complicaciones en el parto y de niños menores de 5 años. Por ejemplo, de cada 100.000 nacidos vivos mueren alrededor de 533 mujeres en parto en Chad y 562 en Nigeria, frente a menos de 10 por cada 100.000 en Europa Occidental. Estas muertes prevenibles reflejan deficiencias en la asistencia sanitaria, falta de clínicas, de personal capacitado, de transporte de emergencias y también problemas sociales como los matrimonios infantiles y la malnutrición. La alta fecundidad, que es una media de 4 a 5 hijos por mujer en África subsahariana, el doble que la media mundial, sumada a estas carencias, crea una población muy joven con riesgo de que muchos niños no lleguen a la edad adulta o crezcan con problemas de salud. Las consecuencias económicas de la mala salud son directas. Trabajadores enfermos o que fallecen prematuramente reducen la fuerza laboral productiva. Familias endeudadas por costear tratamientos caen en pobreza. Y niños malnutridos o con poca escolaridad forman una futura mano de obra menos calificada. Así, invertir en salud es crucial para el desarrollo, pero muchos países africanos dedican recursos insuficientes al sector sanitario, en parte por sus limitaciones presupuestarias. Corrupción y mala gobernanza.
Un factor transversal que agrava todos los anteriores es la corrupción endémica y la debilidad institucional en varios países africanos. La corrupción desvía fondos que deberían ir a servicios básicos, desalienta la inversión y mina la confianza de la ciudadanía en el Estado. En 2017, el continente africano fue la región peor calificada en el índice de percepción de corrupción de la Transparencia Internacional, con una puntuación media de apenas 32 puntos sobre 100, siendo 100 muy limpio. Para ponerlo en contexto, la media global es de 43 sobre 100 y la de Europa Occidental ronda del 66 al 100. Es decir, África se ubica muy por debajo. Solo unos pocos países africanos lograron superar los 50 puntos en ese índice. Entre ellos están Botsuana, Seychelles, Cabo Verde, Ruanda y Mauricio, que son excepciones positivas. En el extremo opuesto, países sumidos en conflictos como Sudán del Sur y Somalia figuraron como los países más corruptos del mundo. La corrupción en África adopta muchas formas: malversación de fondos públicos, sobornos para trámites y servicios, nepotismo en la contratación de funcionarios y desvío de ayuda internacional. Este problema está ligado a la historia de regímenes autoritarios y la falta de transparencia. Durante décadas, numerosos países fueron gobernados por líderes que se perpetuaron en el poder sin rendir cuentas. Un ejemplo es Nigeria, la mayor economía de África. Pese a su riqueza petrolera, un estudio estima que cerca de 400.000 millones de dólares de ingresos petroleros fueron despilfarrados o robados desde los años 60, contribuyendo a que el país tenga altos índices de pobreza y desigualdad. La pobreza tiene un costo social altísimo. Cada dólar que se pierde en sobornos o cuentas opacas es un dólar menos para escuelas, hospitales, carreteras o electrificación. Además, genera desconfianza y puede alimentar conflictos. Por ejemplo, cuando grupos rebeldes dicen luchar contra gobiernos corruptos. La impunidad suele ser otro problema. Instituciones judiciales débiles no sancionan a los corruptos, lo que perpetúa el ciclo. Según Transparencia Internacional, 2/3 de los países africanos apenas han progresado en la lucha anticorrupción. No obstante, hay signos alentadores. Países como Botsuana, Cabo Verde y Ruanda han logrado gestionar relativamente bien el problema, implementando códigos de conductas estrictos para funcionarios y reforzando la transparencia. Gracias a ello, Botsuana es uno de los mejores posicionados de África, ocupando el puesto 34 de 180 en el índice global. También ha habido transiciones políticas recientes donde la ciudadanía demandó un cambio. Por ejemplo, en Gambia, Angola, Zimbabue o Sudáfrica cayeron gobiernos acusados de gran corrupción. Estos avances sugieren que mejorar la gobernanza es posible y tienen impacto directo en el desarrollo. Los países africanos con menores niveles de corrupción tienden a ser también los de mayor ingreso per cápita y mejor calidad de vida. Contraejemplo, Mauricio, el país más próspero de África y sus lecciones. Aunque la imagen general del continente es de pobreza, no todos los países africanos están en la misma situación. De hecho, algunas naciones han logrado niveles de desarrollo económicos y humanos destacables, convirtiéndose en faros de esperanza para el resto del continente. Según indicadores como el PIB per cápita y el Índice de Desarrollo Humano, el país más avanzado de África en la actualidad es Mauricio. Mauricio es un pequeño estado insular en el Océano Índico, con apenas 1,3 millones de habitantes. Mauricio encabeza o está entre los primeros puestos de África en múltiples indicadores de riqueza y bienestar. Por ejemplo, en 2020 tuvo un PIB per cápita cercano a los $8.600 anuales, situándose solo por detrás de Seychelles, como la economía africana de mayor ingreso promedio. En efecto, Seychelles registró $11.425 per cápita ese año, que fue la cifra más alta de África, y Mauricio fue segunda con $8.622. Estos valores contrastan fuertemente con los países más pobres del continente. Por ejemplo, Burundi o Sudán del Sur tienen el PIB per cápita por debajo de 300. Pero más allá de la renta, Mauricio destaca en desarrollo humano integral. Es el único país de África clasificado con desarrollo humano muy alto por Naciones Unidas, superando incluso algunas economías emergentes de otras regiones. En 2022, alcanzó un índice de desarrollo humano de 0.80, similar al de países como Argentina o Turquía. La esperanza de vida es de unos 74 años. El promedio de escolaridad de la población adulta ronda los 10 años y prácticamente ha erradicado la pobreza extrema. Entonces, ¿cómo logró Mauricio este nivel de desarrollo? Estabilidad democrática y buen gobierno. Desde su independencia del Reino Unido en 1968, Mauricio ha mantenido una democracia estable y pacífica. Ha habido alternancia de poder mediante elecciones libres y relativa transparencia en la gestión pública. Esto contrasta con la experiencia de muchos países africanos marcados por golpes de Estado o dictaduras en el mismo periodo. Un gobierno responsable permitió planificar a largo plazo, atraer inversión extranjera y administrar los recursos con menor corrupción. Diversificación económica.
A diferencia de países monoexportadores, Mauricio diversificó su economía. En los años 60 era dependiente casi exclusivamente del azúcar, pero posteriormente desarrolló industrias textiles, un robusto sector turístico, un creciente sector financiero y de servicios, e incluso tecnología de la información. Esta diversificación protegió al país de choques externos y creó empleos en diversos niveles de calificación. Otros países africanos que han tenido éxito relativo, como Botsuana, que invirtió sus ingresos de diamantes en educación y en fondos de estabilización, o Ruanda, que apuesta por servicios y tecnología, muestran caminos similares de no depender de un solo recurso. Inversión en capital humano. Mauricio priorizó la educación básica universal y luego amplió la formación técnica y superior. El resultado es una fuerza laboral alfabetizada y relativamente capacitada, capaz de trabajar en turismo, banca o manufactura. Asimismo, se estableció un sistema de salud decente que aseguró vacunación y control de enfermedades, reflejado en su alta esperanza de vida de 74 años, muy superior al promedio africano. Apertura al mundo. Mauricio se integró inteligentemente a la economía global. Firmó acuerdos comerciales, promovió la inversión extranjera, ofreciendo facilidades a empresas internacionales, pero a la vez desarrolló políticas para que esos negocios beneficiaran a la población local. Por ejemplo, requiriendo cierta proporción de empleados locales o reinvirtiendo impuestos en desarrollo. Esta apertura planificada contrasta con modelos autárquicos fracasados, pero también con aperturas descontroladas que en otros lados llevaron a que las ganancias se repartieran sin dejar desarrollo local. El contraejemplo de Mauricio nos muestra que África no está condenada a la pobreza por destino, sino que con políticas adecuadas puede cambiar su rumbo. Espero este video te haya ayudado a entender las razones por las cuales África es el continente más pobre en el mundo. Obviamente los motivos por los cuales los países fracasan van a depender de uno a otro, y en todos los casos es diferente, pero por lo menos te puedes dar una idea general de las problemáticas que enfrentan estos países. Si el video te gustó, suscríbete, ya que no te cuesta nada. Dale like y compártelo con alguien que sabes que le va a interesar este tipo de contenido. Yo soy Santiago y nos vemos en el próximo video.